Introducción a la trigonometría. Vamos a dar las razones trigonométricas. Entonces, antes de empezar, que no cunda el pánico, tema extraordinariamente sencillo. Fijaros en lo siguiente. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los elementos de un triángulo. Es decir, nos va a permitir hallar las medidas de los lados de un triángulo y nos va a permitir hallar los ángulos del triángulo. Repetimos, trigonometría, estudio de los elementos de un triángulo. Va a estudiar los lados y va a estudiar el valor de los ángulos. Entonces, para hablar de las razones trigonométricas, y vamos a recordar que la palabra razón en términos matemáticos significa cociente, las razones trigonométricas necesito un triángulo rectángulo. Evidentemente es un triángulo rectángulo porque este ángulo mide 90 grados. Entonces, primero necesito un triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados, y necesito un ángulo de referencia. Triángulo rectángulo y un ángulo de referencia que no puede ser el de 90 grados. Es decir, o tomo este ángulo de referencia o tomo ese ángulo. En este caso, yo tomo la decisión de elegir este ángulo de referencia. Entonces, debemos saber que en todo triángulo rectángulo tenemos dos catetos, son los lados menores, y la hipotenusa, que es el lado mayor. Cateto opuesto, es decir, si yo tomo este ángulo de referencia, ese cateto está enfrente del ángulo y se denomina cateto opuesto. El otro cateto, que está junto al ángulo, se llama cateto contiguo, otros matemáticos lo llaman cateto adyacente, y evidentemente la hipotenusa, que es el mayor de los tres lados. Entonces nos situamos. Antes de hablar de las razones trigonométricas, necesitamos tener triángulo rectángulo y un ángulo de referencia. Lo hemos llamado alfa y he decidido elegir ese. Fijaros en un detalle: si en vez de tomar este ángulo de referencia tomamos este, B sería el cateto opuesto, es el que está enfrente del ángulo, y A sería el cateto contiguo. Pero repito, tomamos ese ángulo de referencia. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Extraordinariamente sencillo. Si yo divido los lados de ese triángulo 2 a 2, podría formar esos 6 cocientes que tenemos expresados abajo. Puedo dividir A entre C, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa, B entre C, cateto contiguo entre hipotenusa, A entre B, cateto opuesto entre cateto contiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, fácil de entender que en todo triángulo rectángulo podemos dividir sus lados 2 a 2 de 6 formas distintas. Pues bien, llegan los matemáticos a joder la procesión. Es decir, a cada uno de esos cocientes los denominan de la siguiente forma. Parte importantísima de la trigonometría. A partido por C, es decir, A es el cateto opuesto partido por C, que es la hipotenusa, lo denominan seno de alfa. B entre C, coseno de alfa, A entre B, tangente de alfa, C entre A, cosecante de alfa, C entre B, secante de alfa, y B entre A, cotangente de alfa. Por lo tanto, estas 6 expresiones matemáticas bastante desagradables reciben el nombre de razones trigonométricas. Pero repetimos, que no cunda el pánico, muy sencillito. Las razones trigonométricas son simples cocientes entre dos lados de un triángulo rectángulo. Y recuerdo: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Se abrevian de esta forma y siempre se refieren a un ángulo. Hemos dicho al principio
que para hablar de las razones trigonométricas necesito un triángulo rectángulo y un ángulo de referencia. Entonces, parte fundamental en el inicio de la trigonometría, conocer el significado de las razones trigonométricas que tenemos puesto en la siguiente lámina. Debéis tener a mano que el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de alfa es cateto contiguo entre hipotenusa y tangente de alfa cateto opuesto entre cateto contiguo. A las tres razones seno, coseno y tangente que aparecen a la izquierda se denominan razones fundamentales y las que están en la derecha son sus inversas. Y un detalle, son inversas porque si el seno de alfa se define como cateto opuesto entre hipotenusa, esta razón es hipotenusa entre cateto opuesto. Fijaros que es la inversa. Y mucho cuidado porque la inversa del seno es la cosecante. Inversa del coseno, secante, inversa de la tangente, cotangente. Es frecuente liarse y decir que la inversa del seno es la secante. Mucho cuidado con eso. Inversa del seno cosecante, inversa del coseno la secante. Y último detalle, la tangente de alfa, que tiene esta definición, también se define como seno partido por coseno. Fácil de entender, si os fijáis, el seno de alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa, entre coseno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. Al hacer el cociente entre esta expresión y esta, se van las hipotenusas y me queda cateto opuesto entre cateto contiguo. Luego la tangente, dos definiciones posibles: cateto opuesto entre cateto contiguo o seno partido por coseno. Entonces, definidas, ¿qué son las razones trigonométricas? Cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Y en los próximos vídeos vamos a hallar las razones trigonométricas de ciertos ángulos que son importantísimos. En concreto, debéis saberos de memoria, yo os voy a enseñar cómo se deducen las razones trigonométricas cuando el ángulo vale 0 grados, 30, 45, 60 y 90 grados. Las razones trigonométricas de esos ángulos son fundamentales en trigonometría. Entonces, de momento, tema concluido.